El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando el segunda vez nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones, la Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Vamos a ver muchas citas bíblicas ahora. Porque si estamos en guerra espiritual, tenemos que fundamentar al pueblo en los fundamentos de la guerra espiritual. Amén. Para que el pueblo sepa cómo luchar. Porque el pueblo necesita de espada para poder luchar. Y esa espada es esta palabra. Amén. Esta palabra que está escrita.
y que ha llegado al fin de los días a nuestras manos para que se predique tal cual está escrita. Amén. Sin cambiarle nada, sin añadirle nada, sin quitarle nada. Somos cristianos fundamentados en la palabra. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 11 y verso 24, para empezar. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 11 y verso 24, dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 24 añade: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Pueden tomar asiento. Ustedes han venido a este lugar no buscando las señales. Amén. Porque esta noche ha de haber liberación. No. Si han venido a este lugar, primeramente, fundamentalmente, ha sido para poder recibir palabra de Dios. Amén. No palabra inventada, palabra escrita. Amén. Gloria al Rey. Aquí el Señor Jesucristo nos habló claramente, conforme determinamos claramente en la palabra, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 11, cuando el Señor manifiesta que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando hablan de levantarse, el Señor justamente habla de hombres que se levantan utilizando palabras que no son del Señor, palabras que no forman parte de la Biblia, palabras que no forman parte de la palabra de Dios. La tuercen, la tergiversan. Esos son los falsos profetas, falsos voceros de Dios. Y en Bolivia se han levantado estos falsos voceros de Dios y han engañado a muchos, han estado engañando a muchos y aún siguen haciéndolo. Nosotros, por supuesto, no vamos a poder impedir que sigan engañando a esos muchos, porque esto es escrito en la palabra. Es palabra de Jesús, es palabra del Verbo, es palabra viviente y se ha de cumplir. Amén. Pero nuestro propósito es impedir de alguna manera que algunos de los escogidos, aquellos que tienen un corazón dispuesto y aman la palabra de Dios tal cual está escrita, puedan ser rescatados del engaño. Amén. Puedan ser rescatados de la falacia, de la mentira, de la falsedad, de la ignominia, del anatema, de la maldición. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 24, el Señor añadió claramente: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y esto es justamente para las personas que van tras las señales y prodigios y dicen: si hay señales y prodigios, entonces es de Dios. Y no discriminan, y tapan sus oídos y cierran sus ojos respecto de las verdades claras del Evangelio, verdades claras de la palabra de Dios, que justamente estos falsos profetas tuercen a su manera, cambian a su manera, y esto es abominable delante del Señor. El Señor no nos ha enseñado a estar fundamentados en las señales y los prodigios. El Señor nos ha enseñado a estar fundamentados en el Verbo, a estar fundamentados en la palabra. El Señor Jesús por ello dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y esta palabra está escrita para nosotros, para el fin de los días, para que podamos corroborar aquello que es verdadero de aquello que es falso.
aquello que es falso se manifiesta también con señales y prodigios. El pueblo de Dios conoce que cuando se predica la palabra tal cual está escrita, por supuesto que también se manifiestan las señales. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Pero el Señor no nos ha enseñado ir tras primeramente las señales y los prodigios. El Señor nos ha enseñado a estar fundamentados en su palabra, y luego todo viene por añadidura. Amén. Pero hay gente a la cual no le gusta leer la Biblia, a la cual no le gusta comprender, entender la palabra de Dios. Y es por eso que como un ciego guía a otro ciego, van detrás de estos ciegos, que tampoco se molestan en escudriñar la palabra. Hablan de su propio corazón, profetizan cosas de su propio corazón. Todo aquello que se imaginan, todo aquello que de pronto les ha venido al corazón, eso lo enseñan como palabra de Dios. Y el Señor por ello claramente nos revela en su palabra la manera en que Jeremías en los días del Antiguo Testamento había descubierto a los falsos profetas. Porque siempre han habido falsos maestros y falsos profetas entre el pueblo de Dios. Amén. Y en la palabra nos enseña claramente de qué manera el profeta Jeremías pudo descubrir a estas fuerzas de engaño, y por supuesto a estos hombres engañadores, a estos hombres de falsedad que no están fundamentados en la palabra, sino están fundamentados en palabras inventadas de su propio corazón, en pensamientos inventados de su propio corazón. Y como son inventos, tienen su fuente espiritual de engaño. Y cuando hablamos de fuente espiritual de engaño, estamos hablando de espíritus de mentira, estamos hablando de espíritus de falsedad. Aquí en la escritura, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, en el verso 16, el Señor está hablando a su pueblo también para el fin de los días, por cuanto el Señor Jesús manifestó que se levantarían al fin de los días falsos profetas y engañarían a muchos. Por ello dice acá en el verso 16: así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Y son vanas esperanzas cuando dicen que hasta fin de año Bolivia ha de dejar de ser pobre, que Bolivia ha de ser rica, que no va a haber un solo pobre, que no ha de haber un solo enfermo, que todos van a ser sanados, y que en las escuelas se va a enseñar solamente la Biblia, y todos los maestros van a ser cristianos, inclusive hasta los gobernantes van a ser cristianos. Y esto verdaderamente trae el engaño y la falsedad en el corazón de tanta gente que escucha decir aquello, dice: qué lindo, qué hermoso. Y escuchan hablar de Bolivia con un chauvinismo de engaño, que Bolivia, 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 que tienes que orar por Bolivia, y que solamente Bolivia y Bolivia y Bolivia y Bolivia y Bolivia. Y aquel que no ora por Bolivia merece ser colgado, dicen textualmente. Y la gente de pronto escucha que él dice: no, tengo que orar para no ser colgado, van a volar cabezas, dice. De esa manera el pueblo también es amedrentado. Mientras se le dan vanas esperanzas, también el pueblo es amedrentado. El Señor nos hace saber en su palabra que nosotros no somos de esta tierra, somos peregrinos, somos extranjeros. Y saludamos por la fe la patria celestial, saludamos a la Jerusalén celestial, porque pronto abandonaremos esta tierra y subiremos a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo, al monte de Sión. Y así como el pueblo judío, que está todavía en la dispersión, cuando ora mirando hacia Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, siendo ellos extranjeros, peregrinos, porque saben que tienen que volver a la tierra de Israel.
De la misma manera también nosotros. Pero nuestra Jerusalén no es la terrenal, es la celestial. Y oramos a la Jerusalén celestial, allí mirando a la Jerusalén celestial y saludándola y hablando con el juez de todos, hablando con el Dios de Israel, que está reinando sobre nosotros desde Jerusalén, porque la capital del reino de los cielos es Jerusalén la celestial, y nosotros somos ciudadanos de ella. Amén. Y nosotros debemos comprender, en base a la palabra, que en vez de que haya bienestar, en vez de que haya prosperidad en la nación, más bien se van a incrementar los problemas. Ha de haber más pobreza, ha de haber más crisis, ha de haber más sediciones, ha de haber más alborotos, porque el Señor Jesús manifestó aquello. Amén. El Señor habló de alborotos, el Señor habló de sediciones, y vemos en esta ciudad del Alto, la ciudad de la paz, ciudades características por las manifestaciones, por los alborotos. Y esto es algo que el Señor Jesús profetizó. Amén. Y de ninguna manera nosotros, al decir esto, estamos mintiendo. Es palabra de Dios, y ustedes lo ven en cada momento a través de la televisión y lo escuchan a través de la radio. Amén. Porque es palabra del Señor. Las cosas en el mundo van a ir de mal en peor, y solamente cuando venga el Señor Jesús y ponga orden, es cuando verdaderamente toda la tierra tendrá conocimiento de Dios. Y ahí desaparecerá la pobreza, porque Satanás estará atado del abismo. Amén. Los ángeles caídos estarán prisioneros en Edom, en la actual Jordania, como nos enseña Isaías 34. Y de esa manera se entrará a un reino de 1000 años, el reino milenial. De tal manera que pensar o predicar o decir de que todas esas cosas del milenio se van a lograr antes que el Señor Jesucristo venga, es mentir, es engañar, es falsear la verdad de la palabra. Amén. Es falsear, es mentir. Y más bien lo único que se da lugar es justamente la preparación del advenimiento del anticristo, el gobernante mundial que ha de salir pronto sobre la faz de la tierra, que se ha de manifestar, y él ha de utilizar toda su riqueza y todo lo que pueda para traer bienestar a toda la humanidad, a todos los habitantes de la tierra. Pero no ha de lograr mucho, porque para aquel tiempo se estarán desatando los juicios de Dios. Amén. Juicios de Dios sobre la tierra. El sexto sello, con un terremoto, un gran terremoto, destrucción repentina. Luego viene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima trompeta del Apocalipsis, para luego dar lugar a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima copa de la ira. Y son terribles eventos de juicio sobre la humanidad. Por ello, claramente descubrimos a los falsos profetas, a los profetas de las vanas esperanzas. Y por ello dice aquí: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Porque aquello que está escrito aquí en la Biblia, aquello que está escrito aquí en la palabra de Dios, ha salido de la misma boca del Señor, y está escrito para todos nosotros, para que no seamos engañados por este tipo de movimientos de falsedad. Amén. Porque mientras el Señor Jesús habló de la gran tribulación, habló de pestes, de hambres, de terremotos en diferentes lugares, vienen otros con otro evangelio diciendo: no va a pasar nada de eso, ha de haber paz, has de tener plata, has de tener todo lo que quieres, viví la vida, haz lo que quieras, el Señor te ama. Endulzan sus bocas, endulzan sus lenguas para decir: Él ha dicho. Hablan visión de su propio corazón. Vivimos días finales,
Ustedes han podido ver claramente a través de la televisión de qué manera ahora, inclusive hasta el poder político, integrantes del poder político en Israel están hablando respecto de ese lugar santo, de ese lugar en el monte del templo en Jerusalén, que conforme a la profecía bíblica tiene que edificarse al fin de los días. Me refiero al tercer templo judío. Eso lo estamos mostrando a través de la televisión, como mostramos terremotos en diferentes lugares, como mostramos pestes, como mostramos guerras y rumores de guerras, y junto con las conferencias y las reuniones y las cumbres de paz y seguridad. Y mostramos también bramido, conmoción y angustia en relación a los efectos del clima, la interacción del clima entre las aguas del mar, los vientos y las lluvias, lo que se llama el niño, la niña y la mamá, ya lo que el hombre no sabe qué otros nombres poder poner a esos efectos, esos fenómenos climatológicos que el Señor Jesús habló claramente, que son el bramido del mar y de las olas y las potencias de los cielos conmovidas, fuego y vapor de humo, antes que venga el día del Señor grande y terrible, volcanes que están en erupción, que se van manifestando en uno y otro lugar de la tierra. Todo esto manifiesta que el Señor Jesús está viniendo. Amén. Cuando estos hablan, no, paz, 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 están contribuyendo al engaño, a la mentira, porque el anticristo y todo su camino previo ha de estar justamente preparado a través de un estado de paz y seguridad. Por eso no en vano la palabra nos enseña, y ustedes lo ven, cuando estén diciendo, Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos, sobre las naciones impías, sobre aquellos que no tienen conocimiento de Dios, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es lo que dice la Escritura. Hablan de paz y justicia social. Todo ha de ser hermoso, todo ha de ser lindo. Eso para ellos es el avivamiento. El avivamiento con paz, con cristianismo total en todas las escuelas y colegios de Bolivia. Engaño del diablo, engaño, mentira, falsedad. Y esa es la manera en que el Señor nos enseña a descubrir estos falsos profetas. Y tú puedes leer el verso 17 de Jeremías 23, cuando la Escritura dice: dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Gran tribulación, no, eso no es para ti, eso no es para nosotros. Olvídate, viví tu vida. Vamos a tener paz, pero no es la paz de Jesucristo. La paz verdadera que se debe instaurar en el reino milenial cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Amén. Si no es la otra paz, la paz de hombres, paz humana, paz y seguridad de hombres sin Jesucristo. Amén. Y esa paz y seguridad es la que ha de traer destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. De tal manera que nosotros no podemos estar predicando que ha de haber paz, paz de Jesucristo. Debemos hablar que esta paz y seguridad que viene es una paz y seguridad sin Jesucristo. Es una paz y seguridad de engaño. Amén. Promovida no solamente por los gobernantes de las naciones, sino también por la superiglesia, la aglutinación de todas las religiones del mundo, que ahora a través del ecumenismo se están unificando en una sola iglesia. Y esto lo vemos ya a cada paso, en cada lugar de Bolivia y en cada lugar del mundo. Hablan de paz y justicia social. Hace algunos días atrás, en la plaza principal, 14 de septiembre de la ciudad de Cochabamba, se dio una jornada, una semana de paz. Una semana de canción por la paz, de oración por la paz. Un día estaba uno de Hare Krishna, otro día estaba un católico romano, otro día estaba un evangélico, y así otro día había un Rosacruz.
Y de pronto había unos que cantaban, y otros por supuesto también evangélicos que cantaban, todos en uno solo. Cada día estuvieron orando en la plaza principal por la paz de la nación, por el problema de los cocaleros, por el problema en el altiplano, por los problemas de diferente índole que hay sobre el país. Y quedábamos absortos a ver allí líderes evangélicos participando de esos eventos de paz, paz, paz. La palabra nos enseña, dicen atrevidamente a mi pueblo, paz tendréis. Y no es la paz de Dios, porque el Señor no nos ha enseñado a unirnos en yugo desigual con los incrédulos para promover más el engaño. Porque una persona que está allí lo ve un día un Hare Krishna que está orando, y al día siguiente ve a un evangélico, dice, todos somos lo mismo. Entonces van a estar allí en el engaño. No, hermanos, estamos viviendo tiempo final, es tiempo de engaño, y solamente el fundamento de la palabra nos ha de permitir escapar del engaño, porque de otra manera estaremos entre los muchos que, siendo escogidos, estuvieron allí engañados por los falsos profetas, y por tanto estarán en el infierno, y estarán allí en el Hades, y luego en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso abre tus ojos, abre tu entendimiento. Todo aquello que se está desarrollando en Israel, todos los conflictos que hay, la actual cumbre que hubo de los árabes, claramente manifiesta que se están preparando las condiciones políticas, las condiciones sociales, inclusive las mismas condiciones religiosas, para que en corto tiempo más el pueblo judío edifique ese tercer templo en el monte del templo, en el monte Moriah. Y como ellos dicen, como ellos están engañados también, porque solamente van a poder abrir sus ojos, su entendimiento, en el tiempo de la gran tribulación, en que mirarán al Señor Jesús, y como dice la profecía, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Pero mientras tanto ellos dicen que ese templo, cuando se esté construyendo, ha de traer paz y seguridad a todas las naciones. Recordemos que el templo de Salomón se edificó en un tiempo de paz. Salomón significa pacificador. Sí, se dio en un tiempo de paz, y es justamente lo que se le dará. Pero esta vez sí, es una paz en Dios, es una paz efímera. Porque cuando estén diciendo paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad, como ya escuchamos desde ahora, pero no la vemos en forma clara y específica mientras no se arregle el problema del Medio Oriente, el problema de Israel con los filisteos bíblicos, con los palestinos, respecto del monte del templo y con el resto de los árabes. No podremos hablar de paz y seguridad, pero en corto tiempo se logrará, y estarán diciendo paz y seguridad, paz y seguridad. Y la profecía nos dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer incinta, y no escaparán. Habrá empezado la gran tribulación. Amén. Y algunos dicen, no, gran tribulación, no viene, todavía no es. Les mostramos el monte del templo, que ahora ya están sobre aquello. Hay el interés inclusive de la clase política sobre el monte del templo. No, todavía están velados los ojos para no ver ni entender. Dice, no hay nada al respecto. Y por eso dice, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esto no es para nosotros. Vive tu vida, haz lo que quieras. Ya tienes a Cristo, Cristo te ha hecho libre. Es libre de hacer lo que quieras. Y de esa manera opera el engaño. Amén. Por eso tienes que abrir tu entendimiento y entrar en la presencia del Señor, al lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto? El lugar santísimo, tu espíritu, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y por ello dice el verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hay pueblo que no está en el lugar secreto,
no está en el lugar santísimo, no está en el Espíritu. Y va atrás como caballo cochero, detrás de falsos milagros, falsos prodigios, falsas señales. ¿Y por qué le llamo falsos milagros? ¿Por qué le llamo falsas señales, falsos prodigios? Porque su fuente es la falsedad. Su fuente es un poder espiritual engañoso y perverso. Es un espíritu inmundo, y de por medio está Satanás, que es padre de mentira. Amén. Padre de mentira, padre del engaño. Cuando habla, de lo suyo habla. Amén. Y estos falsos profetas hablan de lo suyo, no hablan de lo que es la palabra de Dios. Agarran, hurtan de la palabra lo que les conviene, y es más, hasta la tuercen. Y escucho decir y quedo pasmado, hasta me da risa cuando escucho hablar. Dice: el avivamiento vendrá como ladrón en la noche. El día ni la hora nadie lo sabe. Qué terrible. Esto es algo espantoso. La palabra nos enseña que el día del Señor ha de venir como ladrón en la noche. Y el día del Señor es la gran tribulación. Amén. Día de ira, día de alboroto, día de tinieblas, día de oscuridad, día de destrucción, día de terror. Amén. Por eso es necesario abrir los ojos, abrir el entendimiento. Hay un concepto de avivamiento claro en la palabra para estos días finales, y es justamente lo que está determinado en Mateo capítulo 24, verso 14. Ese es el concepto bíblico de avivamiento. El hecho de añadir otras cosas es invento de hombres, es visión de su propio corazón. El Señor Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Pero ya el hecho de que agarren, que digan de que el gobernante ha de ser cristiano, de que todos los maestros van a ser cristianos, de que todas las escuelas van a ser cristianas, que en todo lugar se ha de enseñar la Biblia, que todos van a dejar de ser pobres, y que Bolivia ha de ser un país rico, y tantas otras vanas esperanzas y mentiras, es añadir a la palabra. Amén. Porque el concepto bíblico de avivamiento es aquel que hemos estado viviendo ya desde hace varios años, porque el evangelio está llegando a cada casa, tal cual está escrito por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra del Dios de Israel, la palabra del Señor. Amén. Eso es avivamiento. Eso ya ha estado pasando, de tal manera que hablar de que otro avivamiento y todas esas tonterías es engañar, es falsear las palabras de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es falsear la palabra de Dios, es añadir. Y esto es abominable, porque solamente, repito, en el milenio toda la tierra lo verá a Jesús. Todo ojo lo verá. Amén. Toda la tierra tendrá conocimiento de Dios. Y aquellas naciones que no suban a participar de la fiesta de los tabernáculos, no vendrá lluvia sobre ellos como Egipto, como está profetizado en Zacarías 14. No vamos a entrar en mucho detalle de profecía en ese aspecto. Solamente al Señor Jesús le compete. Amén. Esa realidad, esa hermosura que se ha de dar en la tierra, en el reino de 1000 años. Mientras tanto, hasta antes que Él venga, vamos a seguir viendo alborotos, vamos a seguir viendo más violencia. Toda la tierra ha de ser más, cada día llena de violencia, porque Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y como eran los días de Noé, la Escritura nos enseña: y miró Dios la tierra, y he aquí que la tierra estaba llena de violencia, y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y miró Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Amén.
Y estos saben y dicen: no, no va a ser así, no, todo debe ser lindo, todo debe ser hermoso, paz tendréis. Aquellos que andan tras la obstinación de su corazón dicen: no, no ha de venir mal sobre ustedes, no ha de venir mal sobre nosotros. No escuchéis a los profetas que os profetizan con vanas esperanzas. Amén. Porque todo lo que vivimos, todo lo que está pasando ahora, son señales que nos muestran que la gran tribulación está cerca. Amén. Y la gran tribulación es algo terrible que ha de venir sobre la faz de la tierra. Por eso tú tienes que estar en el lugar secreto, tienes que estar en el Espíritu, tienes que ver lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Por eso el Señor dice: ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? No dice: vio y oyó los prodigios, las señales. Los falsos profetas también hacen señales y prodigios. Amén. Y no debemos estar fundamentados yendo como caballo cochero, yendo tras las señales y prodigios. Para no ser engañados, siendo escogidos, tenemos que estar fundamentados en su palabra. Palabra viviente, palabra de Dios. Por eso dice: ¿quién vio y oyó su palabra? ¿Quién vio y oyó su palabra? Y pregunta todavía el Señor: ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero hay gente que no anda atenta a la palabra de Dios. Está atenta a toda la sarta de barbaridades que habla pueblo. Gente que no tiene mínimo conocimiento de Dios. Y gente que da oído al pueblo, lo que habla el pueblo, lo que testifica el pueblo, lo que dice el pueblo. Una tras otra personas hablan y hablan y hablan y hablan y tuercen la palabra a su antojo y dicen: gloria a Dios, poder de Dios. Y ahí hablan a su antojo. Y los que están allí hablando juntamente con ellos les dan cabida y les dan credibilidad. Saúl fue desechado porque escuchó a la voz del pueblo. Amén. Saúl, el rey Saúl, fue desechado porque escuchó la voz del pueblo. El Señor no nos ha llamado a escuchar voz del pueblo. Nos ha enseñado y nos demanda que escuchemos palabra de Dios tal cual está escrita. Amén. Porque nosotros no llevamos una democracia, porque la democracia es la forma de gobierno más imperfecta y por lo cual Saúl fue desechado. La autoridad del pueblo. Nosotros estamos fundamentados en una teocracia, autoridad de Dios y solamente de Dios a través de su palabra. El pueblo no tiene ni voz ni voto, solamente la palabra de Dios es la verdadera y a través de sus siervos es predicada. Por eso el Señor pregunta: ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dios en la Biblia nos enseña a estar atentos a su palabra. Amén. Su palabra no cambia, su palabra es verdadera. El pueblo la tuerce, el pueblo confunde, el pueblo transgrede la palabra. Amén. Pero os ruego que abran conmigo Miqueas capítulo 2 verso 11. Miqueas capítulo 2 verso 11 nos habla de la existencia del espíritu de falsedad que profetiza embriaguez espiritual. Por ello dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. El falso vocero de Dios que se inventa cosas de su propio corazón, ese es justamente en el cual opera el espíritu de falsedad. Y el espíritu de falsedad es un espíritu que profetiza, es un espíritu que propala la palabra como si fuera de Dios, pero no es de Dios. Y esa palabra emborracha, embriaga de vino y de sidra en el aspecto espiritual.
En Jeremías 6, verso 10, por eso el Señor dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. No la aman. No la aman. Van detrás. No, es que me va a dar plata. Es que me va a dar plata. Actos de magia. Y aquí simplemente está operando una fuerza espiritual demoníaca de engaño, espantosa y terrible, como en los días de la iglesia primitiva. Actos de hechicería, porque es un poder de Dios maligno, un poder del Dios de este mundo, de Satanás, un poder engañoso, un poder demoníaco y perverso. Por más que pueda en algún momento, hurtando la palabra de Dios, puedan mencionar el nombre de Jesús, porque los hechiceros también agarran y hablan de Jesús, hablan de la Biblia, inclusive sobre la Biblia hacen sus barbaridades. Ustedes lo saben más que nadie, porque son justamente extraídos de todas esas costumbres paganas que está siempre asolando a la nación. Pero debemos ver en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en el verso 9 en adelante, cuando nos dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y aquí está la palabra: este es el gran poder de Dios. Pero era un poder de engaño. Amén. Había señales y prodigios, pero era un poder engañoso. Era un poder espiritual maligno. Era un poder espiritual perverso. Era un poder espiritual demoníaco. Y por eso dice más adelante, en el verso 11: y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, hechicería, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso abre tus ojos. Vamos a ponernos de pie. Por eso es necesario abrir los ojos, hermanos, abrir nuestro entendimiento. Estamos de paso. Amén. Estamos de paso. Somos peregrinos, extranjeros. No somos de esta tierra. Nada es nuestro. Esta ropa que llevas tú, que llevamos, esta ropa se ha de quedar ahí en un montoncito el momento del arrebatamiento, porque en aquel momento estarás con esas vestiduras blancas subiendo para encontrarte con tu Señor en el aire. Amén. Nada hemos traído a este mundo y nada hemos de llevar. Ese arrebatamiento del hijo varón, la iglesia madura, que estando en gestación ha logrado el tiempo de madurez para poder ser partícipe de la nueva creación, del nuevo nacimiento, conforme a la redención perfecta que Jesús ya consumó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese arrebatamiento es el que esperamos. Amén. Y debemos prepararnos. Aquellas vidas que han estado dando oídos a esas vanas esperanzas. No escuchéis a los profetas que os profetizan con vanas esperanzas y dicen: paz tendréis y no vendrá mal sobre vosotros, no vendrá mal sobre la tierra. No hay apocalipsis, no hay gran tribulación, no hay profecía bíblica. Y le dan rienda suelta a sus falsas profecías. El Señor ha dicho, el Señor ha dicho, el Señor ha dicho. Si tú has dado oídos a esto, te has contaminado. Necesitas ser libre. Necesitas descontaminarte.
si no has estado fundamentado en la palabra, sino como caballo cochero has ido tras las señales y prodigios, sin discriminar lo que es palabra de Dios verdadera, también te has contaminado. Ahora, préstame atención, ponte la mano en la frente. Una mano en la frente. Estamos fundamentados en la palabra. Hemos predicado su palabra. Tú has creído en su palabra. Palabra tal cual está escrita, verso por verso. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nos enseñó. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a echar fuera al espíritu de mentira que profetiza embriaguez espiritual, engaño, falsedad. Ahí donde estás, ora conmigo. Sube a la presencia del Señor, a la presencia de Jesús de Nazaret, al lugar santísimo, donde está la sangre de Jesús, sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Allí en la Jerusalén celestial, en el monte de Sión, en la ciudad del Dios vivo. Y habla con Dios, con el juez de todos. A través de esta oración oremos. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia para pedirte perdón de todo corazón por haber dado oído a tanta mentira, a tanto engaño. Perdóname, Señor, por no estar fundamentado en el verbo, en tu palabra, que es Cristo Jesús. Señor amado, ayúdame. Yo quiero salir del engaño, quiero salir de la duda que hay en mi corazón como producto del espíritu de falsedad que está contaminando mi alma. Señor eterno, ayúdame ahora. Límpiame con tu sangre, límpiame con la sangre derramada por mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. En este día yo renuncio a las palabras, a los versos inventados, a las falsas profecías, a las señales, a los prodigios de mentira, de engaño, de hechicería. Señor eterno, yo reprendo ahora a todo espíritu inmundo, demoníaco, de falsedad. Los ato ahora, los ato ahora y los echo fuera ahora. Salen ahora, fuera, fuera de mi vida. Suelta mi vida ahora, salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Salen ahora, salen ahora, salen ahora, salen ahora, salen ahora, salen ahora, fuera, salen ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, aspira el Espíritu Santo de Dios y exhala toda contaminación espiritual que aún queda. Hazlo una y otra vez, una y otra vez. Vas a sentir la mente despejada, libre de la opresión, de la carga. En el nombre de Jesús.
Jesús. Ponte la mano en la frente, ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, por traer libertad, por traer verdad a mi alma, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy, papito. Lléname ahora, Señor. Lléname con tu amor, con tu gozo, con tu paz, Señor, con tu paciencia, con tu benignidad, tu bondad, con tu fe, con tu mansedumbre, con tu templanza, Señor. Yo recibo ahora certeza de lo alto, de lo que es verdadero, de lo que es tuyo, Señor. Gracias, papito. Gracias, mi Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Con tus propias palabras, ahora habla con el Señor. Lo que sientas decirle. Lo que sientas decirle. Habla con Él. Expresa lo que sientes. Palabra de Dios es lo que permanece para siempre. El Verbo, Cristo Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Con la mano levantada. Amén. Vamos a orar con los ojos cerrados. Levanten alto. Ora conmigo. Padre amado, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la libertad que has traído a mi alma. Gracias, Padre, por hacerme libre, Señor, de esta opresión que atormentaba mi ser. Gracias, papito, porque solo tú eres Dios, Señor, y los espíritus tienen que sujetarse ante el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, habiendo sido descubiertos en su engaño y falsedad. Gracias, papito. Ayúdame a prepararme, Señor. Ahora sé, mi Dios, claramente lo que viene y lo que está por venir. Yo no creo, Señor, en esas vanas esperanzas. Vivimos días finales. La gran tribulación se acerca, Señor. Ayúdame a prepararme, no para quedarme en esta tierra, sino para irme contigo, Señor, a mi verdadera patria, a mi patria celestial. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey eterno. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Las cosas que habían de suceder, y cuando Él vuelva
estarás con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre Él reinará. Cristo viene. La Red presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claude. Y adora. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, puede adquirirlo con la fecha de hoy o con el título de la prédica en la red de librerías Cristo Viene de todo el país. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las
prevalecerá y su palabra por siempre. El mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. Y adora. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Vamos a ver muchas citas bíblicas ahora. Porque si estamos en guerra espiritual, tenemos que fundamentar al pueblo en los fundamentos de la guerra espiritual. Amén. Para que el pueblo sepa cómo luchar. Porque el pueblo necesita de espada para poder luchar. Y esa espada es esta palabra. Amén. Esta palabra que está escrita y que ha llegado al fin de los días a nuestras manos para que se predique tal cual está escrita. Amén. Sin cambiarle nada, sin añadirle nada, sin quitarle nada. Somos cristianos fundamentados en la palabra. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 11 y verso 24, para empezar. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 11 y verso 24, dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 24 añade: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Pueden tomar asiento.
Ustedes han venido a este lugar no buscando las señales. Amén. Porque esta noche ha de haber liberación. No. Si han venido a este lugar, primeramente, fundamentalmente, ha sido para poder recibir palabra de Dios. Amén. No palabra inventada, palabra escrita. Amén. Gloria al Rey. Aquí el Señor Jesucristo nos habló claramente. Conforme determinamos claramente la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 11, cuando el Señor manifiesta que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando hablan de levantarse, el Señor justamente habla de hombres que se levantan utilizando palabras que no son del Señor, palabras que no forman parte de la Biblia, palabras que no forman parte de la palabra de Dios. La tuercen, la tergiversan.